¿Cuál fue la trascendencia de ese 9 de julio de 1816 en Tucumán? Corrientes es una de las primeras provincias, todavía no era provincia, que adhiere a la Revolución de Mayo. Ya en junio llega la noticia y se lo designa como vocal de la Junta a José Simón García de Cosio, destacado jurista correntino que por ese entonces estaba en Buenos Aires. Luego son nombrados los primeros gobernadores por las juntas de Buenos Aires, hasta que hubieron interludios con ocupaciones realistas, volvieron los patriotas y hacia 1815 Corrientes ya formaba parte de una liga denominada de los Pueblos Libres que estaba bajo la protección del caudillo de la banda oriental del Uruguay, José Gervasio de Artigas. Conformaban esta liga la banda oriental del Uruguay, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Córdoba. Por otro lado estaba formado el bloque que respondía a Buenos Aires, formado por las provincias del noroeste del país, inclusive de las que corresponden hoy a Bolivia, que eran parte del Alto Perú. En 1815 proponen realizar un congreso en Tucumán para sacar justamente de la presión de Buenos Aires. Buenos Aires, pretendió ocupar un lugar que ocupaba España, o sea, ponerse a la cabeza de toda esta región. Y las provincias se le oponían a los proyectos unitarios que había presentado Buenos Aires en la Asamblea de 1813. Pero ¿qué pasa? La Liga de los Pueblos Libres se junta en un congreso llamado el Congreso de Oriente a partir del 29 de junio de 1815 en el arroyo de la China, actual Concepción del Uruguay. Allí este congreso que reúne a estos pueblos declara la independencia del rey Fernando VII de España y promueve reformas agrarias, la educación primaria obligatoria, las primeras letras como se le llamaba, la libertad de cultos, muy amplio. Se perdieron las actas, pero quedaron los memoriales de este congreso que declara la independencia. A su vez, el congreso que se reúne a partir del 24 de marzo de 1816 en San Miguel de Tucumán, que lleva a los diputados de Buenos Aires, Cuyo, Salta, Jujuy, Charcas, Chuquisaca, declara la independencia el 9 de julio de 1816, sin la presencia de los diputados de la Liga de los Pueblos Libres. Ahora nos explicamos por qué Corrientes no estuvo presente el 9 de julio. Porque cuando el director supremo Pueyrredón invita a Corrientes, a la Liga de los Pueblos Libres, a Artigas, a enviar sus diputados, le dice, ¿para qué? Si ya somos independientes. Pues bien, esa declaración de la independencia reza de que se declara la independencia en nombre de los Estados Unidos en Sudamérica o en América del Sur, las Provincias Unidas en América del Sur. ¿Qué implicaba esto? Que se quería formar esa patria grande de que hablaba Bolívar, de que hablaba San Martín, de que hablaba Belgrano, y la capital se proponía el Cusco, la capital antigua del Imperio Incaico, y se propone por Manuel del Sagrado Corazón de Jesús de Belgrano al Congreso establecer una monarquía moderada por la Constitución para evitar el absolutismo monárquico y que la nobleza estuviera constituida no por mercedes reales, sino por destacados universitarios, religiosos, militares, o sea, con acciones hacia la patria. Bueno, en este sentido estaba de acuerdo San Martín, Güemes, Belgrano, reiteramos, y San Martín intima prácticamente al Congreso desde Mendoza. Él estaba como gobernador de Cuyo, había estado un interludio allí en Córdoba para refrescar su salud, que no éramos ni chicha ni limonada. Se seguía usando lo que Moreno llamó la máscara de Fernando VII. ¿Para qué?
realmente la Revolución de Mayo fue una cuestión de unos pocos loquitos llamados en ese momento. Sí. Entonces, por eso se usó este tipo. Y bueno, el Congreso de Tucumán adopta la enseña patria creada por Belgrano finalmente en 1816. Y de allí sale entonces esta declaración solemne de la independencia, que rompemos los vínculos, es un hermoso texto, y a los 10 días se le agrega del rey de España, sus sucesores y la metrópoli, o sea España, y de toda otra dominación extranjera. ¿Qué es lo que pasa? El contexto internacional era, en 1810, Europa estaba bajo el gobierno del Imperio Napoleónico y quería anexar, por supuesto, las colonias de las Indias españolas cuando toma España. A su vez, en Portugal, en Río de Janeiro, estaba la familia imperial portuguesa, cuya hermana de Fernando VII, la infanta Carlota Joaquina, tenía sus emisarios y sus adherentes en el Río de la Plata. Quería anexar al virreinato de Portugal el virreinato de Buenos Aires. A su vez, los ingleses intentaron en 1806, 1807, era obvio que ante esta situación prácticamente de desorganización y anarquía, quisieran nuevamente incurrir. Y lo que preocupaba era la anarquía, pero a su vez hubieron intentos de coronar a el famoso infante, hermano también de Fernando, el de Paula, el príncipe de Paula, también a el rey de Inglaterra por parte de la misión o la carta que envió Carlos María de Alvear a través del cónsul inglés en Río de Janeiro, Stratford, que atendía esta zona. Entonces, por eso, 10 días después se agrega de toda otra fórmula, perdón, de toda otra potencia extranjera. Pero hay algo que cabe aclarar. En enero, febrero ya de 1817, el Congreso, a instancias del director supremo don Juan Martín de Pueyrredón, se traslada a Buenos Aires. Y entonces el centro deja de ser el centro de la discusión, deja de ser la patria grande y pasa a ser la cuenca del Río de la Plata. Por eso deja de llamarse Estados Unidos en América del Sur para llamarse las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuya capital será y es Buenos Aires. Por eso a San Martín después se le cortan los hilos y no se le apoya en su campaña continental. Claro, para que termine lo que había empezado en Perú, digamos. Exactamente. Doctor, y finalmente la última pregunta tiene que ver con cuándo Corrientes deja de pertenecer a esa Liga de los Pueblos Libres que estaban bajo la protección del padre de los pobres de Artigas y pasa definitivamente a integrarse a lo que conocemos hoy como Argentina, digamos. Bueno, la Liga de los Pueblos Libres va aproximadamente entre 1814 y 1820. 1820, justamente el lugarteniente de Artigas, Pancho Ramírez, Francisco Pancho Ramírez, lo persigue, se pone en contra de Artigas y finalmente Artigas se recluye en el Paraguay de Gaspar Rodríguez de Francia. Entonces Corrientes allí pasa a formar parte de la República de Entre Ríos, como capital a su vez alternativa de la Bajada o de Paraná y Concepción del Uruguay. Y una vez caído Ramírez, también preso de la boleada de don Estanislao López, bajo la cooptación de Buenos Aires, entonces allí recupera su autonomía Corrientes y ya tiende a su estructura provincial. Y allí aparecen los comandantes de armas, los gobernadores propios, ya con la figura de Ferré eyectándose como realmente el estadista que fue. Bueno, doctor, muchísimas gracias. A ustedes, muy amable.